Hola, bienvenidos a la clase en línea donde vamos a explicar cómo se escribe una fórmula con Microsoft Excel. Entonces lo vamos a hacer para la formulación, en el ejemplo para la formulación del total. Las fórmulas en Excel son como las fórmulas matemáticas. Escribimos una función, una fórmula específica, hay unos operadores matemáticos. Ejemplo de los operadores matemáticos es la división, que es el signo slash, el por, que es el signo asterisco, el más de sumatoria, el menos de sustracción y el símbolo de sombrerito. Un sombrerito. Les voy a mostrar cómo se hace el sombrerito. Que es este sombrerito. El sombrerito. Este sombrerito, que es el símbolo de exponenciación o exponente. Entonces tenemos fórmulas matemáticas. Con fórmulas matemáticas podemos construir con el de la sumatoria, que es el más, la resta o sustracción, que es el menos, el signo de división, que es el slash, y el signo de multiplicación, que es el asterisco. Y esos son los principales. Y el de exponente, que es el gorrito, el sombrerito. Pero también podemos hacer operaciones matemáticas utilizando funciones. ¿Qué es una función? Bien, la diferencia entre una fórmula y una función es que la fórmula yo la tengo que construir y tengo que determinar su operación. Las funciones ya tienen intrínseco las operaciones que debe realizar. Yo solamente la debo invocar y usar los parámetros. Poco a poco aprenderemos algunas de estas funciones. Pero por ahora, pues vamos a construir fórmulas. Bien, al comienzo la construcción de las fórmulas es algo interesante. Digamos que al comienzo hay que hacer una manualidad. Y la manualidad consiste en definir la fórmula que quiero colocar. Por ejemplo, total es igual al valor por la cantidad. Ese es el total. Y quiero hallar ese total. ¿Cómo hago para hallar ese total? Bien, él no sabe qué es total, él no sabe qué es valor y no sabe qué es la cantidad. Nosotros hemos definido la operación, pero él sí sabe cuáles son las posiciones donde se están ejecutando total o donde se va a escribir el total. Él sabe cuál es la posición de valor y él sabe cuál es la cantidad. Entonces simplemente me ubico en la posición donde quiero que quede el resultado de la fórmula, en este caso en total, acá en total, acá en total, y en total debo escribir la fórmula, valor por cantidad. O sea, fíjense que yo no tengo que escribir total igual, sino como ya estoy en total, él ya sabe que va ahí a aparecer el resultado. Ahora tengo que decir que es valor por cantidad. Para esta fila el valor es esta de D2 y la cantidad es E2. Podría hacerlo así, simplemente debo empezar la fórmula con un igual que diga D2 multiplicado por E2. ¿Sí? Lo puedo escribir sencillo. Dar enter y él automáticamente me va diciendo el resultado de la fórmula. También podría hacerlo de otra forma. Escribir igual y señalar con el cursor las posiciones que quiero que participen. Esta posición o esta referencia multiplicado por esta posición, esta referencia. Y ahí tendríamos nuestro valor. También podríamos copiar la fórmula, pero entonces aquí hay algo muy importante. Como ustedes ven, las referencias, que son las celdas que participan en la fórmula, están simples, es decir, D2, E2, D3, E3, D2 y E2 están simples. Formato simple significa que no tienen ningún adorno especial. Eso se conocen como referencias relativas. También existen referencias absolutas que ustedes después intentarán observar y practicarán. Pero digamos que una de las condiciones, de las características que me otorgan las referencias relativas es que cuando yo las copio, ¿sí?, las fórmulas aquí cambian esas posiciones automáticamente. Fíjense que ya aquí la copié y aquí se cambió la posición D4 por F4, que es la fila que le corresponde. Entonces cuando yo copio esas posiciones relativas, cambian totalmente. Esto es la creación de una fórmula. Obviamente que hay que hacer más ejercicios.
y en el aula encontrarán más ejercicios para hacer. Pero así se construye una fórmula. Hasta aquí ustedes ya deben saber ingresar datos a una hoja electrónica, cómo los deben ingresar, ya deben aprender a ingresar fechas y horas y deben haber aprendido a ingresar las fórmulas. Esto es lo que tenemos que tener hasta este momento en nuestra clase que hoy tenemos. Bien, espero que les haya sido de utilidad este video y que se han puesto al día en la clase en línea. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.